sometiendo nuestra mente y corazón para ser transformados. Esa diapositiva anterior está muy buena, déjala hacia atrás por favor. El Señor nos prometía que este año veríamos su gloria. ¿Cuántos han visto la gloria de Dios? Y a mí lo que me encanta de esta palabra, y es lo que hace un momento cantaba Juan, decía: con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Esa es una frase que parece muy contradictoria, porque cuando a Jesús le ponen la corona, no era para ponerlo como el rey de todos, sino para burlarse de él. Cuando Jesús va a la cruz, nosotros ya sabemos que la muerte en la cruz en esa época era lo peor que podía existir. Era la muerte más vergonzosa. Incluso la tradición dice que si caía una gota de sangre en la tierra del que estaba clavado, inmediatamente tenían que limpiar eso, porque decía que eso quedaba maldita la tierra. Y no podían quedarse colgados porque maldecía la tierra. El que moría en la cruz era tan mal visto que había una serie de preceptos que cumplir. Pero acabamos de cantar: con esa corona de espinas, con esa vergüenza te hiciste rey. Y es que nosotros tenemos que entender que los caminos del Señor no son como los caminos de este mundo. Si nosotros queremos seguir a Cristo, debemos dejar de pensar como piensa este mundo. ¿Amén? Amén. Ver la gloria de Dios. ¿Cuándo le dice esta palabra el Señor a Israel? Cuando ya Israel está en el descanso en la tierra prometida. Felices han llegado a Canaán, donde fluye la leche y miel. Ahí les dice: ¿verán mi gloria? No, se las dice cuando están por caminar en el desierto, cuando van a atravesar el río Jordán, cuando van a vencer a Jericó. Se los dice cuando el pueblo está en el calor del desierto, cuando tienen el agua limitada, la comida limitada, con una cantidad de un ejército que quiere destruirlos. Y ahí les dice: verán mi gloria. Tenemos que entender, hermanos, que ver la gloria de Dios no es todo el año me fue bien, por eso he visto la gloria de Dios. No, mis hermanos, ver la gloria de Dios es cada problema, en cada dificultad que he tenido, yo he visto cómo Dios ha estado conmigo. Cómo Dios ha extendido su mano sobre mi vida, cómo Dios ha sido sobrenatural, que cuando el mundo decía eso es vergüenza, esto te va a ir mal, tú todo lo tornabas para bien. Que cuando Jesucristo estaba siendo crucificado en la cruz y la gente se burlaba y lo insultaba y hasta los demonios hacían fiesta, los cielos estaban celebrando porque una gran obra se estaba ejecutando. ¿Cuál obra, mis hermanos? Nuestra salvación. El Señor estaba pagando por nuestras culpas. Dice la palabra que en la cruz estaba colgada la factura de todas nuestras culpas, nuestros pecados. Allí el Señor estaba llevando todo. Por eso cuando el Señor resucita, el Señor dice la palabra en Filipenses que Él sube, pero sube con cánticos, con alabanzas de victoria, llevando cautiva la cautividad y diciendo: he vencido. Tenemos que entender, hermanos, que la vida cristiana no es como la vida del mundo. En el mundo te dicen: para ser feliz tienes que tener éxito. Éxito en tu profesión, éxito en tus finanzas. Postea en Facebook, postea en redes tus mejores fotos de tu familia para que la gente piense que eres feliz. Aunque por dentro hay una profunda tristeza, una profunda desunión. Así no nos enseña la palabra de Dios. Si aún no has visto la gloria de Dios, deja que la palabra del Señor transforme tu vida, para que puedas ver la gloria de Dios, porque esa es la promesa que el Señor tiene para nosotros. Amén. Y doy la bienvenida a mi hermana Silvia. Ya Toribio lo saludé la semana pasada, pero no ha venido sola. Silvia, levanta por favor. Tiene que levantarse Toribio y Silvia. ¿Con quién vienen? Ahí están las bebés por las que estuvimos orando. Ya las van a presentar pronto. Hoy día no es el día. Dios me las bendiga. Por esas bebés hemos orado, mis hermanos. Nacieron prematuras. ¿De cuántas semanas, Silvia? 34 semanas. Han estado en cautiverio porque nadie podía visitarlas. Tenían que ser muy cuidaditos. Ya están saliendo. Amén. Y el Señor decidió darte 2 en 2.
Gloria a Dios. Justo cuando estaba pensando en ellos, esta semana escuchaba que ya del censo, ¿ya? Y dice que nosotros en el Perú nos estamos convirtiendo en una sociedad vieja, así como los europeos, los japoneses. Ya no nacen nuevos niños. Estamos siendo muchos más los adultos. Y es que la corriente de este mundo le dice a los jóvenes, ¿para qué te vas a casar? Mejor adopta un perrito, adopta un gatito y con eso es suficiente. Viaja, vive tu vida. No gastes ese dinero, úsalo en tus viajes, úsalo en vestir bien, en postear bien a dónde vas. Eso es corriente del mundo. Herencia de Jehová son los hijos. Y ahorita estamos viendo en Japón, una persona puede morir y pueden pasar meses y nadie se entera. Son una sociedad tan solitaria. Ahorita el gobierno le está pagando a las mujeres para que tengan a sus hijos, les paga el sueldo, les paga una serie de indemnizaciones, de beneficios para que tengan hijos, porque su sociedad está muriendo. Y es que no por gusto la Biblia nos enseña que es bendición de Jehová tener hijos, aunque el Señor también a veces permite que los vientres no tengan hijos. Es voluntad del Señor, les ha venido 2. Algunos están orando por 1. Y otros están decidiendo, Señor, no me mandes hijos porque quiero viajar por el mundo. Lo que sea, mi hermano, usted debe someter, como lo vamos a ver ahora en la palabra, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si quiere ver la gloria de Dios, someta todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si usted no hace eso, vamos a ver lo que va a pasar. Hemos leído en Mateo capítulo 14 acerca de Pedro, ¿verdad? Vamos a ubicarnos, creo que... Ubícate por favor en la lámina número 11. Creo que no le he cambiado. ¿Esa es la 11? Entonces yo soy la que está mal. Ubícate en la lámina que dice en la parte de arriba las tormentas externas. Arriba, ¿te ubicas? Abran sus Biblias, mis hermanos, en Mateo capítulo 14, versículo 22. Mateo 14, versículo 22. Vamos a comenzar de esta manera. Mateo capítulo, ¿ubicaste donde dice las externas? Lo que pasa, mi hermano, es que yo he cambiado el orden, le he dado el nuevo orden y he abierto con el orden anterior. Pero no hay problema, todo se puede. No, dice arriba las tormentas externas. Vamos a comenzar por allí. Esa es, Mateo 14, 22 al 33. Entonces, aquí lo que vamos a leer es qué estaba pasando en el contexto de esta historia. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Miren el versículo 24. ¿Dónde estaban los discípulos y con quién estaban? Estaban en el medio del mar. ¿Y qué estaba pasando en el mar? Estaba azotado por olas, porque el viento era contrario. Pero en alguno de estos versículos dice que los discípulos estaban afligidos, preocupados y angustiados. ¿Por qué estaban tranquilos? La mayoría de esos discípulos, ¿cuál era su profesión, hermanos? Pescadores. ¿Y cuántas tormentas se habrá enfrentado un pescador en su vida? Pero lo curioso, anda la lámina donde está la foto del mar. Vea esa. Ellos estaban en el mar de Galilea, pero resulta que el mar de Galilea es un lago. Es una cosa, me encanta esto. El mar de Galilea es un lago
más o menos que tiene más de 47 metros de profundidad y una extensión de más o menos 17 kilómetros. Es bastante extenso. Pero ¿por qué aquí se forman tormentas? Porque se encuentra en el valle entre montañas. Y cuando vienen los vientos fuertes, esto se forma como un embudo. Los vientos fuertes azotan las montañas y rebotan hacia el agua. ¿Y qué hacen al rebotar esos vientos fuertes? Levantan grandes tormentas. ¿Qué nos quiere decir esto? Los lagos, naturalmente, no deberían tener tormentas. Si hay, es bastante suave. Pero la Biblia habla de una tormenta y una tormenta no es algo suave. Así pasa con nuestras vidas. Todo está bien, estamos caminando bien y de repente algo nos mueve, algo sucede, un problema, una dificultad. Pero puede pasar como los discípulos, ellos son pescadores, una tormenta más, ¿qué más da? Están tranquilos. Entonces, un problema, alguna dificultad, usted dice, bueno, esto ya lo he vivido antes, yo sé que esto va a pasar. Que todo va a estar bien porque Dios está conmigo. ¿Amén? Hasta ahí vamos bien. Pero luego empieza la dificultad. Vamos al versículo 26. Vamos al versículo 26. Ahí está. Ahora sí creo que estamos siguiendo la ruta. Muy bien. Los discípulos, dice, en el versículo 25 habíamos quedado que Jesús vino a ellos, pero dice que vino a ellos andando sobre el mar. Y miren en el versículo 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron, se asustaron. Espérate un ratito, la tormenta no ha pasado, la tormenta sigue soplando fuerte, las olas se siguen levantando, los discípulos están ahí bregando en la tormenta, ellos están tranquilos, pero de repente dice que ven a Jesús andando sobre el mar y ¡oh! Se turbaron. Se turbaron, dice, diciendo, ¿ustedes qué es turbar, hermanos? Una profunda preocupación. A los discípulos no les preocupó las olas del mar, les preocupó que estaban viendo, ¿qué dice ahí? No reconocieron a Jesús. Yo me imagino que las tormentas y la oscuridad de la noche y ven algo moviéndose por encima del agua y dijeron, ¿qué dicen ahí? Y dieron voces de miedo. ¿Ustedes han escuchado a hombres gritar por miedo? Miren que a las chicas ya es común, ¿no? Por todo gritamos nosotras. ¡Ah! Pero ¿he escuchado un hombre gritar cuando tiene miedo? Así, con ese bozarrón, mi hermano. Así le sale con toda la potencia y gritan. ¿Se imagina ese bote que había estado tranquilo en medio de la tormenta y ahora empiezan a ver algo desconocido y todos los hombres allí empiezan a gritar? ¡Oh, un fantasma, un fantasma! Ya me lo imagino a Pedro, ajá, métete aquí, métete, ¡ay, un fantasma! ¿Qué habrán pensado? Se les fue la paz. Y es que ellos tenían que enfrentar una nueva prueba, una nueva situación. Ellos tenían que conocer algo más de Dios. La palabra dice que las pruebas no vienen a todos igual, sino que el Señor nos da a cada uno según podamos resistir. Las pruebas que me va a dar a mí no se las va a dar a usted, ni la que le va a dar a usted me la va a dar a mí. Usted podría evaluar a un niño de 5 años con el examen de un joven de quinto de secundaria. Imposible, lo va a jalar al niño. El Señor, y tenga usted, hermano, esto, porque la palabra dice que Él nos da, nos permite las pruebas de acuerdo a lo que podemos resistir. Cualquier dificultad que usted pase, tenga por seguro que la va a superar. No porque usted es fuerte, no porque usted es valiente, no porque usted es inteligente, no. Porque el que le permite la prueba sabe que usted lo va a lograr. En ese momento, el Señor, dice la palabra, envió a sus discípulos, vayan. Y estaban en medio de la tormenta. Y todos ahí peleando con el barco para la tormenta, como debe ser, y hasta ahí tranquilos. Pero en eso vieron, ¡ay, un fantasma! ¿Qué habrá pasado por la
mente de estos varones de Dios? No sé si empezaron algunos a reprender, no dice la Biblia, solo dice que dieron voces de miedo. Y ahí venía la prueba del Señor. Cuando algo diferente te sucede, Señor, yo no entiendo por qué me está pasando esto. Señor, pero ¿por qué sucede esto? Y te provoca esas emociones como el miedo, tienes que agarrarte del Señor. Yo le estoy hablando a hijos de Dios. La semana pasada hablamos de 3 tipos de personas, ¿recuerdan? El primero, el que no conoce al Señor, que oye pero que no le ha dado su vida al Señor y vive para Él. ¿Cómo se le llama? Natural. Es el natural el que escucha, puede saber de Dios, pero no, nada con Dios. Solo para, por ahí alguna cosita. Luego teníamos el segundo, ¿cuál era? El espiritual, el que le ha entregado su vida a Cristo y vive para Cristo. ¿Y el tercero cuál era? El carnal. ¿Quién es el carnal? El Hijo de Dios que vive dándole rienda a sus pasiones, a sus deseos, más que en obediencia a Cristo. En este pasaje se encuentran hijos de Dios. Aquí hay espirituales, pero también hay un Judas. Ahí también está Judas, un carnal. Ahí está en la barca. Y todos ellos daban grandes voces diciendo, ¡qué miedo! Pero Señor Jesús permitió que ellos estén en la barca, permitió la tormenta y Él empieza a caminar porque les quiere mostrar algo más. Cuando usted esté pasando por alguna dificultad, calma. Tú no lo entiendes. Tú no sabes de dónde viene, pero es Dios quien te quiere mostrar algo más de Él. Es Dios quien quiere hablar a tu corazón, quien quiere transformar tu vida. Pero vamos a ver cómo acontecieron estos hechos. Vamos a la siguiente lámina, versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¿qué les dijo? ¡Tened ánimo! Yo soy, no temáis. Miren la palabra que usa el Señor para identificarse. No dice, soy Jesús. No, dice, yo soy. ¿Qué significa yo soy? ¿Se acuerdan cuando Moisés le dijo, Señor, pero cuando yo me presente ante Faraón y ellos digan, ¿quién te envía? ¿Qué le dijo el Señor? Jehová de los ejércitos, ¿quién le dijo? Yo soy es el que te envía. Yo soy es el eterno, el de siempre, el alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, el que tiene todo bajo su control. El Señor les dice, yo soy, no temáis. Y la tormenta sigue, mis hermanos. La tormenta no ha parado. Sigue soplando el viento. Ahí la cosa se mantiene. Entonces, versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, Pedro, a mí me encanta la vida de Pedro. Señor, si eres tú. Pero ahí como quien dice, ¿serás, no serás? Pero realmente Pedro sabía en quién creía, porque miren lo que dice, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro sabía en quién creía, porque si no le hubiera dicho, ay, no sé si eres, no, manda, ordena, di que yo también camine sobre las aguas. Ese Pedro era lanzarísimo, bien mandado. Y Pedro era muy emocional. Se puede decir, él era un sanguíneo. ¿Conocen a los sanguíneos? Nunca están quietos. Pero podemos hacer esto, y aquí está metido en 1000 cosas. ¿Se acuerdan cuando Pedro dijo, Señor, yo siempre iré, yo estaré contigo, hasta la muerte te seguiré? Amén. Y cuando estaba Jesús siendo enjuiciado y perseguido, él se va al fuego, de lejitos mirándolo, y la gente le dice, oye, pero tú no estabas con Jesús, ¿no eres su seguidor? No, yo no, estás equivocado.
Y otro le dice, yo te he visto, tú estabas... No, yo no lo conozco. No, le dice otro, yo te he visto. Y hasta una lisura lanza diciendo, yo no lo conozco. Y en ese momento cantó el gallo. ¿Cuántos somos así? Señor, hemos cantado unas cosas impresionantes. Dios imparable, Dios de imposibles. Y le cantamos con todo el deseo. Pero cuando el Señor te dice, obedéceme, eso no me gusta. Así era Pedro. Pedro lo traicionó al Señor. Pero en ese día dos traicionaron al Señor, Pedro y Judas. ¿Qué hizo Judas después de traicionar al Señor? Yo no puedo para ser cristiano, eso no va conmigo. He querido hacerlo, pero siempre fallo, siempre me equivoco. Mejor me aparto al mundo. Ese es Judas. Ese es Judas. Pero Pedro, ¿qué hizo? Cuando cantó el gallo, dice que lloró amargamente. Y luego empezó a seguirlo. Cuando Jesús resucitó, ¿quién corrió al sepulcro? Ahí estaba Pedro. Y calladito lo seguía. No tocaba el tema con Jesús. No tocaba el tema. Hasta que un momento el Señor lo llama y dice, ven. Ya me imagino Pedro. Es como cuando ya un hijo se ha portado mal y el papá le dice, ven, trágame tierra. Pero ¿qué le dice el Señor a Pedro? ¿Me amas? 3 veces le pregunta el Señor. Porque como le dijo el Señor al profeta Samuel cuando estaba eligiendo al próximo rey de Israel y miraba a los grandes hombres, si el Señor, este está bueno, y el Señor dice, yo no miro la apariencia, yo miro el corazón. Por eso el Señor le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, ¿qué le dijo? Sí, Señor, yo te amo. Sí, Señor, yo te amo. Y la tercera, ¿qué le dijo? Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Ese es Pedro, mi hermano, alocado, lanzado, fallaba, se equivocaba, pero Pedro siempre siguió adelante. Hijo, siempre se mantuvo ahí, no se fue hacia atrás. Y aquí también se está lanzando y le dice, Señor, dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué dice el Señor? Que dijo, versículo 29, y él dijo, ven. ¿Tú quieres caminar sobre las aguas? Ven. ¿Cómo sería caminar sobre las aguas? ¿Se podrá caminar sobre las aguas? Yo de niña tenía un sueño recurrente, que en esta avenida corría a tal velocidad que llegaba en un momento en que yo estaba volando y yo era feliz en mis sueños mientras volaba. Luego me caía de la cama. Naturalmente eso no se puede. Pero dice allí que descendiendo Pedro de la barca, ¿qué hacía Pedro? Mis hermanos, ¿la tormenta ya se detuvo? No dice que la tormenta se detuvo. Las olas gigantes seguían levantándose. ¿Pero qué estaba haciendo Pedro? Caminando sobre las aguas. Ese es el Dios imparable. Ese es el Dios de imposibles. Ese es el que la corona de espinas lo hace rey. Ese es el que toma el sufrimiento en bendición. El que toma aún tus errores y los convierte para su gloria cuando tú te sometes en obediencia a Él. Ese es el Dios de los imposibles. Pedro, ven. Y Pedro, paso 1, paso 2, mirando a Jesucristo, y él era feliz caminando sobre las aguas. Gloria al Señor. No sé yo, hermanos, en ese momento cómo se habrá sentido Pedro. No sé, hermanos. ¿Alguna vez usted ha caminado sobre las aguas? Pero no en aguas naturales, sino espirituales. El Señor le ha hecho posible lo que la gente le decía que era imposible.
El Señor ha obrado una sanidad en usted, le ha abierto una puerta de bendición, le ha dado lo que usted no esperaba. Dios se mueve en imposibles cuando le creemos a Él. El pensamiento del mundo es, si tú haces esto y esto, te pasará esto. Pero el Señor dice, cuán altos son los cielos, así mucho más altos son mis pensamientos. El Señor obra sobrenaturalmente cuando le obedecemos. Y Pedro está caminando, pero miren lo que dice el versículo 30. Comienza el versículo 30 con un pero. Esos peros, mis hermanos. Yo lo haré, Señor, pero a donde tú quieras yo iré. Pero los peros son los que nos traen problemas. Si tú quieres ver tu vida transformada, si tú quieres ver la gloria de Dios, empieza a eliminar los peros de tu boca. Empieza a obedecer sin peros. Cuando empieza este pero, comienzan los problemas. Pedro está caminando, pero dale un clic. Al ver el fuerte viento. La tormenta no había parado, pero él estaba caminando sobre el agua mientras miraba a Jesús. Pero volteó la cabeza. ¡Oh, qué olaza! ¡Oh! Empezó a mirar como mira todas las personas naturales. ¿Se imagina usted si el pueblo de Dios saliendo de Egipto, al ver que el mar se divide, uno por allí dijo, no, ¿y si se vuelve a cerrar y me ahogo? No, mejor me quedo acá. No hubiera logrado lo que el Señor tenía para ellos. Cuando el Señor te va a bendecir, mi hermano, te va a pedir algo extraordinario que no todos pueden hacer, pero si el Señor te lo ha dicho, no pongas los peros. No digas, pero es que si yo no hago esto, va a pasar esto. Pensando como piensa la gente que no conoce a Dios. Cuando el Señor te dice algo, obedece. Caminar significa hacer. Él no está quieto, Él está caminando sobre las aguas, pero... Mire, dale un clic. Al ver el fuerte viento, dejó de mirar a Jesús. Dale el siguiente. ¿Y qué pasó? Dale un clic. Surgen los pensamientos distorsionados. Pero es que todos dicen que si yo sigo así, me va a pasar tal cosa. Usted tiene que obedecer a la palabra de Dios. Y si la palabra te dice algo, usted tiene que vivir conforme a la palabra de Dios. Cuando usted deja de mirar la palabra y empieza a escuchar lo que la gente, y la semana pasada hablamos, nosotros no deberíamos escuchar consejo de aquel que no tiene el temor de Dios en su vida. Si usted se deja aconsejar por gente natural, hasta por cristianos carnales, lo único que va a hacer, esto va a pasar. Entra el temor en su vida. ¿Qué significa? Entra un pensamiento, las olas, y ese pensamiento produce una emoción. En este caso, el miedo. ¿Cómo enfrentas tú los problemas en tu vida? El estrés, porque te sientes sobrecargado, estás estresado. La ansiedad, no, es que yo no tengo tiempo para nada, tengo que estar aquí porque si no hago esto. La depresión, estás con una profunda tristeza. Estos son resultados de emociones que estás teniendo alejadas del pensamiento que es de Cristo que está en su palabra. El miedo te paraliza. El miedo no te deja avanzar. Cuando tus pensamientos no están centrados en la palabra, te genera sentimientos, emociones que te alejan de Dios, te paralizan y no puedes seguir avanzando. Y si no avanzas, ¿cuál es el resultado? Dale el siguiente clic. Entonces, ¿qué dice? Dale otro clic. Comenzó a hundirse. Si tú no caminas en la palabra, obedeciendo al Señor, y dejas
que los pensamientos contrarios a la palabra, las ideas de este mundo que no vienen del Señor, dominen tus pensamientos, van a mover tus emociones y tú vas a dejar de crecer en el conocimiento del Señor, vas a dejar de crecer como hijo de Dios, te vas a quedar pequeño. ¿Recuerdan por qué un hombre era carnal? ¿Te acuerdan que decía cuando le dijo Pablo, yo ya no les hablo como a espirituales, sino les hablo como a carnales? Porque como niños les tuve que volver a dar la leche. Se estancaron en su crecimiento. Conocen la palabra, pero no la aplican a su vida. No someten la palabra a la obediencia de Cristo. Hay mucha gente en la iglesia que conoce la palabra y se dice espiritual porque conoce la palabra. Un espiritual no es así. Hemos leído, un espiritual es el que es maduro en la fe. ¿Qué es el maduro en la fe? Que no se deja mover así nada más, porque está anclado en la roca firme. Cuando tú no te anclas en el Señor, en la fe en el Señor, y que Dios tiene el control de tu vida y que sabe Dios lo que va a hacer contigo, te detienes. Dejas de crecer y allí empiezas a hundirte. El Señor no quiere eso para nosotros, mis hermanos, pero nosotros tenemos que entender, dale el clic a la siguiente, por favor, que hay una relación entre lo que piensas, tus pensamientos sustentan tus emociones y esas emociones te llevan a actuar. Hermanito, ¿por qué no estás asistiendo? Ay, es que tengo tanto que hacer. ¿Qué pasa, hermano? Ay, mi vida, mi vida, mi vida. Ay, no, es que eso... No estamos sometiendo nuestros pensamientos a la palabra de Dios. Y eso se refleja en nuestras emociones y eso se va a ver en nuestra conducta, en la forma como nos relacionamos, cómo actuamos con las demás personas. Y si tú sigues así, lo que vimos a Pedro es que empezó a hundirse. Vamos a la número 17. Perdón. No, la anterior, regresa a la anterior. Esa, dale una más y una más. Ahí está. Dale clic allí. Mateo 14:30. ¿Qué hizo el Hijo de Dios? ¿Qué hizo este discípulo alocado que se lanzaba? Sí, Señor, yo lo haré. Pero cuando veía todo, ¿qué dijo él? Dio voces diciendo, Señor, usted tiene que entender que como hijo, usted no pierde esa posición delante de Dios. Pero sí es un natural que asiste a la iglesia porque qué bonito hablan o me gusta cómo cantan, pero no tiene una relación con Dios. No hay una relación de confianza y de dependencia con Dios. Entonces usted no va a actuar así. Se va a dejar arrastrar por la corriente y se va a llenar de más y más dificultades. El Hijo de Dios dice, me equivoqué, metí la pata, fallé. ¿Pero a dónde va? Señor, sálvame. La transformación inicia, hermanos, cuando sometemos nuestra mente y corazón para que Él reordene nuestra forma de vivir. ¿Cómo lo reordena? Vamos a mirar la siguiente imagen, por favor. ¿Cómo someter mente y corazón para ser transformados? Alisten sus Biblias porque las siguientes citas bíblicas no la tenemos en la pantalla. Así que alisten, por favor, sus Biblias. Vamos entonces a mirar. Primer punto, dale un clic. Si nosotros queremos someter nuestros pensamientos y nuestro corazón a Dios para ser transformados, lo primero que tenemos que hacer es identificar y nombrar lo que estamos sintiendo. Usted no oculte, no niegue lo que está pensando y lo que está sintiendo. Ese es el pecado de Saúl. Cuando Saúl le falló al Señor, él no quiso que la gente sepa. Le rogó a Samuel, le dijo, Samuel, pero delante de la gente que yo siga siendo rey. En cambio, David, cuando el profeta le encaró su pecado, a David no le importó que la gente se enterara. Rasgó sus vestiduras y se postró delante del Señor.
Más aún cuando le dijeron que su hijo iba a morir. Ayuno tras ayuno, no comía y nada. Y todo el pueblo hablaba y a él no le importaba. El único que le importaba era el perdón de Dios. Lo primero que nosotros tenemos que entender, hermanos, que para ser transformados, para ir de gloria en gloria, lo primero que tenemos que hacer es reconocer y nombrar lo que estamos sintiendo. Miren lo que dice Salmos 42, 5, 6. A ver quién lo encuentra rapidito. A ver, Tabita. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espere en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Miren los verbos que utiliza el salmista. Abatir, turbarse. Es un sentimiento suave, tranquilo. ¿Qué significa abatir? ¿Qué significa turbarse? Una preocupación excesiva que te puede llegar a la depresión, a la tristeza profunda. Y el salmista no encubre lo que está sintiendo. Es lo mismo que le pasa a Pedro. Pedro empieza a unirse y dice: Señor, sálvame. Cuando David peca en el Salmo 51, él dice: Señor, mírame, estoy tan mal por dentro. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, límpiame, Señor. Lo primero que usted tiene que entender es que delante de Dios estamos descubiertos. ¿Por qué oculta lo que siente? ¿Por qué trata de decir, no, yo soy cristiano y todo va a estar bien? Yo soy cristiano y todo va a estar bien. Esas son expresiones que aún en el mundo le dicen, repite, repite. Hay algunos incluso dentro de la iglesia dice, declara, declara. Pero hay gente que habla la palabra pero no obedece a la palabra. Y la Biblia nos da ejemplos, muchos, de hombres del Señor, aún de mujeres de Dios, que lloraban delante de la presencia del Señor. Uno tiene que reconocer la situación en la que se encuentra, no la oculte. Yo no le digo que vaya y le cuente a todo el mundo. El ejemplo de Pedro es Jesús, sálvame. El ejemplo del salmista es Señor, mi alma está turbada dentro de mí. Vaya y derrame su alma delante del Señor como hijo. Es lo primero que tiene que hacer. Siguiente. Identifica el pensamiento y las emociones que le están desenfocando. Dice que Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Eso es lo siguiente es, ¿por qué te estás teniendo esos sentimientos, esos pensamientos? ¿Vienen de Dios o vienen de tus propias ideas? Pedro empezó a sentir temor porque miró las olas y miró el fuerte viento, porque dejó de mirar a Jesucristo. Cuando nosotros empezamos a tomar decisiones que no le preguntamos al Señor y que no son avaladas por la palabra, allí empieza el problema. Pero yo repito la palabra, repetir la palabra no es la clave, es someterte a la palabra. Miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5. ¿Quién lo tiene, mis hermanos? Francisco. A ver, Francisco, te escuchamos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de la fortaleza, y derribando argumentos, toda altivez se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de la Cristo. Nuestras armas no son carnales. Nuestras armas no son naturales. ¿Cómo son nuestras armas, hermanos? Nuestras armas, dice, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas armas poderosas en Dios derriban argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y aquí viene lo que nosotros debemos hacer, que dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Hay iglesias que te dicen declara, 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 pero sales de la puerta y tu vida sigue siendo tan desordenada como siempre. No se trata, la palabra no dice declara la palabra para que todo te vaya bien. Dice somete todo pensamiento a la obediencia de Cristo. De nada te sirve estar repite y repite versículos si no obedeces a Dios. A eso en el mundo le llaman el mantra. Repite tu mantra, tu frase favorita. Eso es positivismo, que te enseñan algunos psicólogos a repetir ciertas frases claves, dice, para que reprogrames tu mente. Pero recuerda que nosotros tenemos un Dios sobrenatural. No es un Dios que nos reprograma el cerebro, es un Dios que nos transforma totalmente. Pero para que tu vida sea transformada es ¿qué pensamiento está controlando tus decisiones? ¿Qué pensamiento está tomando control de tus emociones? Y Pablo te dice en la carta de Corintios, tienes que llevar cautivo, tienes que someter todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si tú conoces la palabra pero no la obedeces, allí es donde estás parado y empiezas a hundirte. Compara tus decisiones, tus pensamientos, tus emociones con la palabra. El problema es que a veces no conocemos la palabra. Hay que conocer la palabra, leerla. Todas las mañanas estamos recibiendo devocionales. Esta semana hemos estado leyendo varios versículos sobre la transformación de nuestras almas. Léalo, está en su casa, a lo mejor es un espacio de tranquilidad para leer, meditar y orar en el Señor. Pero donde esté usted tiene que leer la palabra, porque si no va a ser engañado. Usted joven va a seguir la corriente de este mundo. Ay no, yo casarme ¿para qué? Miren, yo soy soltera, por si acaso para los que no saben. Pero yo no me casé porque dije, ay no quiero casarme. Yo quiero vivir mi vida y ser feliz. Eso, los que me conocen saben que a veces hasta me quedo sin plata siempre tratando de hacer y ayudar a los que están ahí en mi familia en primer lugar. O sea, eso de soltera para vivir mi vida no es. Es un proceso que el Señor y yo tenemos allí. Pero si usted tiene la ocasión de casarse joven, cásese. Yo veo a mis hermanos cómo disfrutan de su matrimonio, que no es perfecto. También los veo cuando se pelean y yo digo, media vuelta me voy. Pero luego encuentran ese punto de comprensión y qué lindo. A algunos el Señor les permitió tener hijos, a otros no. Pero la corriente de este mundo no te habla de esa manera. Y a veces queremos seguir la corriente de este mundo. Que el éxito te trae felicidad, que la riqueza te trae felicidad. Ese es pensamiento de este mundo. Somete de todo pensamiento a la obediencia de Cristo. A mí el Señor me dijo, no te vas a casar. Y me costó. Pero Él y yo, ahí estamos. ¿Qué te está diciendo el Señor a ti respecto a tu familia, a tus hijos, a tu trabajo, a tus estudios? Somete todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es lo que nos está enseñando la palabra. Vamos al tercer punto. Entrégale tus emociones al Señor y permite que te tome de la mano. Obedecer a Cristo no es sencillo, mis hermanos. Las emociones nos traicionan. Pero yo puedo decir, pero todos mis conocidos ya se casaron. ¿Y yo por qué? Pobre de mí. Esas son emociones cuando no están sometidas a la obediencia a Cristo. La obediencia a Cristo significa que yo no estoy así porque me pongo en el plan de, ay no, tú no vales para mí. Jamás he sido así. Los que me conocen han visto que siempre he tratado con respeto a las personas. Si yo no me he casado no es porque me considere más o mejor o no, sino es un tiempo del Señor y yo. Pero eso no hace que mis emociones se amarguen al ver a una bonita pareja y diga, ay, qué envidia, Señor. Cuando sometes tus pensamientos a la obediencia de Cristo, Él también controla tus emociones. Él toma el control de tus emociones. Él sabe cómo, pero tú tienes que obedecer a Cristo. Para yo entrar en este punto donde estoy, porque el Señor quiere llevarme más allá todavía,
Para estar en este punto me tomó mucho tiempo de estar en la intimidad con Dios, en oración, en comprensión de su palabra, ir entendiendo cosas que no entendía. Pero eso es tener comunión con Dios, orar, mirar en su palabra, escudriñar y seguir lo que la palabra me dice. Aunque no lo entiendo, Señor, pero si tu palabra dice, yo obedezco. Si tú me lo dices, yo obedezco, Señor. Aunque parece extraño, aunque parece raro, si tu palabra dice, porque tú me lo dices, yo obedezco. Y cada día el Señor nos va a llevar mucho más allá. No dejes que tus emociones te dominen. Deja que el Señor te sostenga. Mira lo que dice 1 de Pedro 5:7. ¿Qué dice 1 de Pedro 5:7? Que depositemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de... Deja tus emociones a los pies de Cristo. Pero es que tengo derecho, tú no sabes lo que a mí me ha pasado. Yo tengo derecho a pedir mi venganza. Yo tengo derecho a tirarme en la cama y no salir de esa cama. Deposita toda tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ti. ¿Recuerdan lo que hemos cantado? Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Cuando tú tengas esas emociones a flor de piel y digas, pero yo siento esto, pero ¿qué te dice el Señor? Allí es donde tú tienes que cargar tu cruz y seguir a Cristo. Pero eso no puede ser, es una contradicción. Carga tu cruz y sigue a Cristo. Avancemos. Permite que Jesús te corrija tu fe. Cuando aquí estamos mirando en el versículo 31 de Mateo 14, en Mateo 14, 31, cuando Pedro grita, Señor, sálvame. ¿Qué hace el Señor en ese momento? Versículo 31 dice, al momento Jesús extendió la mano y asió de él. ¿Qué significa asir? Sostener, así como esto. Esto no lo puedo sostener porque es muy grande. Esto sí. Lo agarro tan fuerte que no me lo van a poder quitar. Dice que cuando Pedro se estaba hundiendo, Jesús extendió la mano y lo cogió fuerte. Lo sostuvo fuerte. Cuando tú estés atravesando dificultades y tus pensamientos que del mundo has dejado entrar, te traigan emociones negativas, emociones que te generan sentimientos que no son los que el Señor quiere para ti, tú lo que tienes que hacer es doblar tus rodillas delante de Él. Señor, yo no entiendo estos sentimientos. Señor, yo no sé por qué me pasa esto. Yo te estoy sirviendo, Señor, yo te estoy siguiendo. ¿Por qué? Ve y díselo. El Señor no quiere que le mientas porque Él ya sabe tus pensamientos. Ve y díselo y dile, Señor, mi alma está abatida. Ayúdame, Señor. Y cuando Pedro dijo, Señor, sálvame, ¿qué hizo el Señor? Lo cogió. ¿La tormenta se detuvo? No, la tormenta seguía. Pero ¿quién lo tenía agarrado a Pedro? Tu problema va a seguir, tu dificultad va a seguir, pero ¿quién te tiene de la mano? Allí es donde tienes que cambiar tu forma de pensar, tu forma de sentir, de que todo ahí está igual. Tu situación económica, tu situación familiar, la situación en la que estés sigue igual. La diferencia es que tú estás cambiando. No es el mundo el que está cambiando. No son las circunstancias que están cambiando. Eres tú. Es la actitud que Jesús tuvo en la cruz. Cuando se burlaban, ¿qué decía Jesús? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es lo que la palabra nos dice en Filipenses, tengamos la misma actitud de Cristo. Y nos da toda la ruta de la vida de Jesucristo. Señor, sálvame. Dale, continuemos aquí. Al momento Jesús dice, extendió su mano, lo cogió, dale a la siguiente por favor.
¿Y qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor lo tiene agarrado allí. Lo tiene sostenido, tranquilo, yo estoy acá. Pero no lo deja ahí tranquilo. No le dice, Pedro, Pedro, pecadorazo eres. No le dice así. Cuando el Señor trata contigo, te dice aquello que tú no estás haciendo bien. ¿Qué le estaba pasando a Pedro? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Por qué dudaste? Hombre, estabas caminando sobre el agua. ¿Por qué dudaste? Yo no sé qué te dice el Señor. Tú estabas caminando en mis caminos. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué has dudado? Y es que cuando nosotros nos sometemos al Señor, Él nos coge, nos acoge, nos cuida, pero nos corrige. No nos equivoquemos. Dios nos ama y el Padre que ama corrige. Miren lo que dice Hebreos 12, 5, 6. A ver, ¿quién ya lo tiene? Hebreos 12, 5, 6. ¿Alguien que tenga Hebreos 12, 5, 6? Habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Al que ama, el Señor no lo dejó allí a Pedro, porque sabía que cosas peores vendrían. Sabía que Pedro iba a pasar por más cosas, iba a ser probado en más cosas. Y le dice, ¿por qué dudaste? No dudes, Pedro, mírame quién soy. ¿Por qué dudas? ¿Por qué duda, mi hermano? ¿Por qué toma decisiones contrarias a la voluntad de Dios? Eso es dudar. Es que es mi derecho, es que yo necesito. Ok, pero no es mi voluntad, te dice el Señor. Y te vas a estancar, te vas a empezar a hundir, van a empezar peores cosas. Pero aquí estoy. Y el Señor dice, ¿por qué dudaste? Reenfoquemos siempre nuestra mirada al Señor. Dale clic a la siguiente, por favor. Reenfoca tu mirada en el Señor. Miren, acá me encanta, todo esto está en medio de la tormenta, mis hermanos, pero vamos al versículo 32 de Mateo 14. En Mateo 14, 32 dice, y cuando subieron ellos en la barca, ¿qué dice? Se calmó el viento, la tempestad. Hermanos, todo esto sucedió en medio de una tormenta, en medio de problemas. Cuando el Señor lo coge a Pedro para sostenerlo y decirle, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Seguía la tormenta. El Señor lo coge a Pedro y junto con Pedro caminan hacia el bote. Y la tormenta continúa, los problemas siguen, pero ahora Pedro está bien agarradito de Jesús. Pero Pedro está caminando sobre el agua. El Señor no se lo lleva nadando. Ambos están caminando sobre el agua. Y la tormenta y los problemas y las dificultades siguen. Pero ahora ¿quién lo tiene agarrado? Y cuando llegan al punto, al lugar donde el Señor lo quiere tener, recién el problema, recién la tormenta, recién la dificultad se calma. Cuando nosotros estamos cogidos del Señor, cuando estamos aferrados al Señor. ¿Dónde está puesta tu esperanza, mi hermano? ¿En que tienes un trabajo seguro? ¿Y qué pasa si para mañana lo pierdes? ¿En que tienes una linda familia? ¿Y qué pasa si tú lo pierdes? Ya se van a cumplir 2 años de que mi papá partió a la eternidad. Y para nosotros todavía parece tan extraño en la casa. Nos parece tan extraño, mis hermanos. Pero yo recuerdo que el día en que mi papá cayó, cuando mi mamá se enferma,
Marlito, Chanita, no me gusta, ni yo me voy al médico, me tienen que arrastrar, ¿no? O sea, ese tema de la sangre y las enfermedades no va conmigo. Pero cuando mi papá estaba tirado en el piso de la caída, Richard vino a sostenerle la cabeza porque la sangre le brotaba por atrás. Yo estaba ahí a sus pies junto a él y lo único que hacía era orar. Y cuando ya no sabía qué decirle, porque fue casi una hora que demoró la ambulancia en venir, cuando ya no sabía qué orar, le cantaba a Dios. Pero en mi cabeza solo repetía la palabra, que sabe Dios lo que permite, porque a los que aman a Dios, todo obra para bien. Ese pensamiento tomó control de mis emociones, hermanos. En ese momento yo me pude haber tirado a los pies de mi padre y decir: Señor, ¿por qué? Si es tu siervo, si es tu hijo, ¿por qué pasa eso? Pude haberme enojado con Dios, pude haber renegado con Dios. Pero el Señor estaba tomando control de mis emociones. ¿Por qué? Porque su palabra yo la estaba repitiendo en mi cabeza. Y cuando venía alguien y pasaba, porque empezaron a llegar los hermanos, y veía que alguien venía todo adolorido, acongojado: pastor, lo sacaba yo en ese momento. Salga, por favor, salga. Porque el pastor no necesita gente llorando, necesita gente orando. Y sabe la gracia que tuvo el Señor de extenderle la vida por 16 días. Porque, hermanos, yo estaba ahí cuando mi papá dijo: Magali, ya no siento mis pies. No, sigamos orando. Ya no siento mis rodillas, me decía. Y yo lo veía cómo su alma se iba, cómo su vida se terminaba en ese momento. Y él era consciente de eso. Y nos lo decía ahí, nosotros estábamos orando. Nos manteníamos firmes en que Dios sabe lo que permite. Y cuando nos íbamos ya detrás de la ambulancia, mudos en el carro, lo único que dijimos es: oremos, porque Dios sabe lo que permite y que se haga su perfecta voluntad. Hermanos, esa fue una prueba tremenda para nosotros. Fueron 16 días muy difíciles en todo sentido. Fuimos probados en muchas cosas, pero sabe el Señor que a través de mi papá nos preparó para enfrentar esos momentos agarrados del Señor, agarrados de su palabra. Y algunos decían: pero no entiendo por qué. Y lloraban: pero ¿por qué el Señor se llevó al siervo? Nosotros, peor como hijos, no solo se llevó al siervo, se llevó a nuestro papá. Pero el Señor nos ha sostenido. El Señor ha estado en cada momento. Y hemos visto cómo Él nos está cuidando como Padre. ¿Extrañamos a mi papá? Sí, lo extrañamos. No solo como padre, sino la figura de autoridad. Cuando pasaba algo en mi casa y ahora estamos ahí, si así mi papá estuviera acá, otra cosa sería. Pero sabe Dios lo que permite. Cuando usted pasa por dificultades, cuando usted pasa por pruebas, someta todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y va a salir sostenido por el Señor. No por sus emociones, no buscando su justicia, no buscando su deleite personal, sino creciendo en Cristo más arriba. Póngase de pie, mi hermano. Soberano Rey y Señor del cielo y de la tierra, tu palabra nos decía, Señor, que como un espejo nos miramos, bendito Rey, delante de usted. Estamos desnudos ante su presencia. Usted conoce nuestros pensamientos, usted conoce nuestros sentimientos, usted conoce nuestro actuar. Sabe, Señor, lo que permite. Así como permitió, Señor, que Pedro caminara sobre el agua. Pero, Señor, como Pedro, Señor, ¿cuántas veces te decimos: sí, Señor, yo lo haré? Pero cuando usted, Señor, nos llama a la obediencia, te ponemos pero, Señor. Más bendito Dios, hoy estamos delante de usted.
Usted que mira todo nuestro ser, Señor, como Pedro te decimos, tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que yo te amo. Allí donde estás, dile al Señor que escudriñe tu corazón, que escudriñe tu mente. Háblame, Señor. Muéstrame, Señor. Tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo espero en ti, Señor. Perdóname, Señor. Ayúdame, Señor.